Bien, entonces, cuando tenemos este tipo de halogenuros de bencilo, por lo general, siempre se los trabaja como SN1, ¿no? Porque acuérdense que si se logra calcular la energía de este carbocatión, o se lo puede detectar al carbocatión, tenemos el problema resuelto. Pero pueden dar una u otra. Este requiere mayor energía, por eso, por lo general se trabajan como que dan SN1. Bien, pero en el caso que un halogenuro de bencilo ya tenga más cantidad de anillos, como en este caso o en este caso, si yo le agrego un oxidilo, imposible que dé una SN2 por impedimento estéreo, y con agua me va a dar siempre una SN1. Y el intermediario, el carbocatión intermediario, si acá con un anillo está estabilizado por 4, digamos, por 3 estructuras resonantes, en este caso voy a tener el carbocatión, 3 estructuras de este anillo y 3 estructuras de este, o sea, tener 7 estructuras resonantes. Y en el caso de un haluro terciario, voy a tener el carbocatión que se forma y estabilizado por 3 que corresponden a este, 3 que corresponden a este y 3 que corresponden a este, o sea, 10 estructuras resonantes, o sea que hacer una SN1 en este tipo de compuesto es mucho más fácil y mucho más rápido que hacer una SN1 en este sencillo, ¿no? Bien, y el otro halogenuro, otro derivado halogenado, acá los tienen, los halogenuros de alquilo, que dan SN1 y SN2, pero por supuesto SN2 los primarios y metilos, y SN1 terciario, secundario y primario con ramificación en beta. Estos son los de vinilo, que no dan ni SN1 ni SN2, solamente dan reacciones de adición. Es muy difícil sacar ese cloro de un carbono sp2. Los halogenuros de alilo, que estamos en el caso de tener un cloro unido a un carbono sp3, ese da SN2 cuando tenemos ese tipo de estructura simple. Cuando tenemos más ramificaciones, dan SN1. Y son 40 más reactivos frente a la SN2 que los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de bencilo dan SN1 y SN2, dependiendo de si tengo carbono terciario o es un carbono primario, pero por lo general es SN1. Y fíjense que también el cloro está unido a un carbono sp3. Y por último, los halogenuros de arilo, que estos, el cloro, ustedes lo habrán visto en nomenclatura, está unido directamente al anillo. Entonces el cloro está unido a un carbono sp2. Estaríamos parecido acá, ¿no? Y está unido al anillo, o sea que es imposible, como el cloro está unido justo en el anillo, es imposible el ataque por el lado opuesto al grupo saliente, porque no es como este que tengo un metilo y que tiene por dónde atacar el oxidrilo. Acá no. Entonces no puede atacar porque está todo el anillo aromático. Este es distinto, tengo un anillo aromático, pero en un carbono donde está el cloro. Este no, el cloro está unido directamente al anillo. Entonces es imposible el ataque nucleofílico para dar una SN2, y si yo saco el cloro, me va a quedar un carbono deficiente de electrones en el anillo, un catión fenilo, que es totalmente inestable. Porque encima me queda ese catión positivo
en un carbono que era sp2 y que tiene que transformarse en sp y el anillo no tiene cómo transformarse. O sea, este tipo de aluros, para poder sacar el cloro, o sea, no dan ni SN1 ni SN2, y lo saco al cloro por una sustitución aromática nucleofílica, que son sustituciones que dan los aromáticos, porque ya el cloro es como que forma parte del anillo. Entonces, acá no, acá el cloro está unido a una cadena alquílica. Entonces, este caso y este caso, cuando el cloro está unido a un carbono sp2, que es más difícil de sacar, no dan ni SN1 ni SN2. Da adición, no se saca el cloro de ahí, y la única forma que yo puedo sacar el cloro de ahí es a través de una deshidrohalogenación, que hago una eliminación para que me dé un alquino. Esa puede ser una forma de sacar el cloro. Pero me da un alquino, ¿sí? No tengo una sustitución. No hay una sustitución de un cloro por un oxidrilo. Y dan reacciones de adición fácilmente, porque tengo un enlace pi débil. Y estos dan reacción de los aromáticos, sustitución aromática electrofílica, y en este caso el cloro lo puedo sacar con una sustitución aromática nucleofílica, que la veremos más adelante. Bien. Ahora, nosotros vimos en esta unidad la sustitución en alcanos, que era vía radicales libres, que eran a temperaturas altas porque no tenía un sitio activo, y se producían cortes homolíticos. Vimos halogenación, por ejemplo. Y ahora vimos sustitución SN1 y SN2 en haluros de alquilo. Ahora, también los alcoholes y los éteres pueden dar sustitución nucleofílica. Pero por supuesto que nos encontramos con, en este caso, acá, nos encontramos con un alcohol, acuérdense, lo habrán visto también también vimos algo de propiedades de alcoholes, que tiene el oxidrilo. El sitio activo es justamente esa diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono de la cadena carbonada, que en este caso se representa con R. Pero acá hay un problema, o sea, estos no son tan sencillos para dar una SN1 o una SN2, porque una de las condiciones que teníamos para que den SN1 y SN2 era que teníamos que tener un grupo saliente bueno. ¿Y qué es un grupo saliente bueno? Es una base débil, base conjugada de un ácido fuerte. Y en la tabla que vimos de bases en la unidad esta, que pusimos las bases de Lewis, vimos y las clasificamos en bases fuertes, como el oxidrilo, como el alcóxido, bases moderadas, como el anión cianuro, como el anión acetato, como el anión fluoruro, y bases débiles, como el anión cloruro, el anión bromuro, el anión yoduro, el anión sulfato ácido y el anión sulfonato, que eran bases conjugadas del ácido sulfónico, del ácido sulfúrico, del yodhídrico, del bromídrico, del clorhídrico, que eran ácidos fuertes. Las moderadas eran bases conjugadas de ácidos más débiles, y las bases fuertes eran bases conjugadas de ácidos más débiles aún, como el agua. Entonces, yo les dije que las bases fuertes eran buenos nucleófilos y las bases débiles buenos grupos salientes. Si yo ahora estoy con un alcohol y tengo este oxidrilo, evidentemente acá me está fallando algo. El oxidrilo no es un buen grupo saliente, porque es una base fuerte, base conjugada de un ácido débil. Entonces, no es tan fácil hacer reacciones como en los halógenos de alquilo, que yo le agrego agua y me da un alcohol, que yo le agrego un alcohol y me da un éter, que yo le agrego un nitrito y me da un nitro. No es tan fácil. Por eso los haluros de alquilo son tan importantes, porque se pueden obtener
con un sinnúmero de compuestos, un sinnúmero de compuestos orgánicos de producto. Pero acá no, porque el alcohol va a reaccionar solamente, por ejemplo, con un hidrácido que puede ayudarlo a transformar, si yo lo pongo con un hidrácido, con bromhídrico, este protón que viene del bromhídrico protona el oxígeno, me queda el alcohol protonado y me transforma este mal grupo saliente en un buen grupo saliente, porque el oxígeno al tener carga positiva se va fácilmente, en este caso se elimina como agua, pero la ruptura heterolítica carbono-oxígeno se ve favorecida, porque tengo una carga positiva y el oxígeno busca los electrones. O sea que allí tendríamos una transformación de un mal grupo saliente en un buen grupo saliente. Entonces, estos alcoholes no reaccionan con cualquier reactivo para dar SN1 y SN2. Entonces, vamos a seguir con la misma, con el tema de qué tipo de alcohol es. Si es un alcohol terciario o secundario o primario con ramificación en beta, va a dar SN1. Se va a formar el carbocatión. Si es un alcohol metílico o alcohol primario, va a dar SN2. O sea, va a reaccionar a través de la formación del complejo activado. Eso no cambia, porque depende de la naturaleza del sustrato y del impedimento estérico que provoque esa cadena del sustrato para que el nucleófilo lo ataque. Pero yo acá no puedo poner ningún oxidrilo, porque yo pongo alcohol con hidróxido de sodio, no pasa absolutamente nada. Pongo alcohol con agua, es una mezcla que no hay reacción. Solamente reacción cuando yo pongo un reactivo que no solamente me sirva o que ese reactivo contenga el nucleófilo que va a sustituir al oxidrilo, sino que transforme el oxidrilo en un buen grupo saliente. Si no, no se da. Entonces son contadas con los dedos de la mano con qué reacciona el alcohol para dar sustitución, porque tiene ya una limitación, y la limitación es que no tiene un buen grupo saliente. Entonces, ¿qué hace el bromhídrico? Pongo bromhídrico, el protón, o sea, es un ácido de Bronsted, libera el protón, protona al oxígeno del oxidrilo y se transforma en alcohol protonado, y me queda el anión bromuro. O sea que, ¿qué hizo el bromhídrico? El bromhídrico aportó, o sea, transformó el mal grupo saliente en un buen grupo saliente, y me aporta también el nucleófilo que se va a encargar de sustituir, en este caso, al agua. Esta es una etapa rápida, la etapa de protonación. La etapa lenta, ¿cuál es? Si sigue una SN1, se va a formar el carbocatión, porque yo sé en que toda SN1 forma carbocatión y toda SN2 forma complejo activado. No puedo salir de esa estructura. Esa estructura se conserva y tengo que respetarla al mecanismo, a las condiciones. Si no lo respeto, bueno, me puedo ir para cualquier lado con cualquier producto, ¿no? Esta es una etapa rápida. ¿Cuál es la etapa lenta? La etapa lenta es cuando se produce la ruptura, carbono-oxígeno, se libera agua y me forma el carbocatión. La formación del carbocatión es la etapa lenta. La etapa determinante de la velocidad de reacción. Y luego, el anión bromuro ataca, como tenemos, es un anión que tiene electrones, porque uno puede decir, ah, pero está el agua acá. Entonces el agua ataca y vuelve de nuevo a formarse el alcohol. Sí, pero el problema es que este tiene carga negativa y el agua no.
Entonces, la mayor probabilidad de ataque va a ser del anión bromuro al carbocatión. Y se va a formar el bromuro de terbutilo. Guarda que esta reacción también es reversible, porque si yo tengo el bromuro de terbutilo con agua, se va a formar el carbocatión y el agua va a formar el alcohol. Y va a ser más rápida, o sea, esta reacción es más lenta. Tengo que darle mayor temperatura y probablemente acá, para evitar que se me vuelva para el otro lado de la reacción, vaya a tener que ir sacando agua a medida que haga la síntesis o haga la reacción, para evitar que el agua, que el diablo meta la cola, ¿no? Que el agua pueda atacar. Bien. Ahora, esto sería una SN1 con un bromhídrico. Supónganse que yo tengo yodhídrico. Con yodhídrico va a ser mucho más fácil la reacción, porque el yodhídrico es el enlace yodo-hidrógeno, es un enlace más débil porque es un ácido, el yodhídrico es más ácido, entonces va a liberar más fácilmente el protón y me va a convertir el mal grupo saliente en buen grupo saliente y voy a tener el yoduro de terbutilo. Si esto, por ejemplo, lo hago a 50 grados, con el yodhídrico lo puedo hacer a 30 o 40 grados. ¿Qué pasa con el clorhídrico? El clorhídrico ya me empieza a molestar un poco, lo puedo hacer, pero el clorhídrico es un ácido de Bronsted, no libera tan fácilmente el protón, porque el enlace hidrógeno-cloro es un enlace más fuerte. La distancia de enlace es menor, la electronegatividad del cloro es mayor, pero sin embargo se puede liberar el protón, pero ya necesito un catalizador, que lo vamos a ver ahora. Y con el fluorhídrico, siempre el flúor es complicado, y el fluorhídrico es bastante complicado, porque si con el clorhídrico necesito un catalizador, con el fluorhídrico necesito 3 catalizadores, o sea, es muy difícil, porque el fluorhídrico es un ácido no tan fuerte, entonces es difícil que libere el protón. O sea que el más reactivo sería el yodhídrico, después el bromhídrico, después el clorhídrico y después el fluorhídrico, en cuanto a los hidrácidos. Pero ahora, por ejemplo, tengo un alcohol primario y tengo esto, bromuro de sodio y sulfúrico. Yo le fui poniendo distintos reactivos sin abusar, porque son muchas reacciones, pero para darles una idea de cómo se hace la reacción, porque a veces no se coloca bromhídrico, sino que el bromhídrico se lo tiene in situ. In situ significa en el medio de reacción. Entonces se coloca bromuro de sodio, que en cualquier laboratorio hay, y sulfúrico, que en cualquier laboratorio hay, y esto reacciona con una reacción ácido-base, formando, el sulfúrico por supuesto actúa de ácido, liberando el protón, ácido de Bronsted, y se forma más bromhídrico más sulfato ácido de sodio. Y se obtiene, después se separa el sulfato ácido, y se obtiene bromhídrico in situ. Entonces, cuando me posiciono en el alcohol, tengo el bromhídrico, ya veo el hidrácido que puede protonar y transformarme el oxidrilo, que es un mal grupo saliente, en un buen grupo saliente, y a su vez tiene el nucleófilo, estamos bien encaminados. Pero al ser un alcohol primario, el mecanismo es a través de una SN2. Entonces, ¿qué ocurre primero? Lo primero es la protonación del oxidrilo para transformar este mal grupo saliente en un buen grupo saliente. Ahí acá tengo el oxígeno con sus 4 electrones y acá tengo el oxígeno con 2 electrones y una carga positiva, porque 2 electrones
se enlazó al protón. Y me queda carga positiva en el oxígeno. Esto lo pueden también corroborar con carga formal. Apliquemos carga formal. Yo tengo 6, es los electrones neutros del oxígeno, menos, entre paréntesis, número de electrones enlazados, 2, 4, 6, dividido 2, 3, más 2 electrones no enlazados, 5, 6 menos 5, más 1. Esa es la carga positiva en el oxígeno. Que ahora sí, una vez que lo protoné, que es una etapa rápida, ahora sí va a atacar el bromo por el lado opuesto al grupo saliente, haciendo una SN2, porque es un alcohol primario. Entonces se va a formar el complejo activado, donde este carbono, que es tetraédrico, se aplana y de hibridación sp3 pasa a una hibridación sp2, plano. Perpendicular al plano se va enlazando el bromo y se va rompiendo el enlace con el agua, que ahora es el grupo saliente. Este es un complejo activado, por eso tiene acá el simbolito este, y es la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de reacción. ¿Cómo termina esto? Se enlaza el bromo con el carbono, pero hay una inversión de la configuración, y de carbono plano pasa a carbono tetraédrico y se liberó agua. Y me da entonces el bromo butano, que lo nombré por UPAC acá, pero sería bromuro de butilo, que es el producto de sustitución. Entonces acá vimos una SN1 con un alcohol terciario y una SN2 con un alcohol primario, usando hidrácidos que transforman en mal grupo saliente el oxidrilo, porque es una base fuerte, y lo transforman en un buen grupo saliente. Y también en el bromhídrico tiene el protón para hacer esta transformación y el anión bromuro para usar de nucleófilo. Bien, acá hay otra reacción de un etanol con bromhídrico. Estamos de nuevo en lo mismo. Son fáciles estas reacciones con bromhídrico, ¿no? El bromhídrico, el protón protona al oxidrilo, lo transforma en un buen grupo saliente, y como es un alcohol primario, da SN2. Entonces, acá viene la etapa lenta, que es el ataque del bromo por el lado opuesto al grupo saliente. Este carbono que tiene hibridación sp3 se aplana a hibridación sp2, tengo el metilo y los dos carbonos, y tenemos enlaces parcialmente formados y parcialmente rotos, que es como puntitos ahí, donde el bromo se está enlazando al carbono y se va a formar un enlace, mientras que carbono-oxígeno se va a romper. Entonces va a dar el bromuro de etilo o bromoetano más agua. Ahora, si quiero hacer la reacción con clorhídrico, la puedo hacer, pero tengo que usar un ácido de Lewis, como puede ser el cloruro de zinc. ¿Por qué? Porque el clorhídrico, ya les dije, no es tan reactivo como el bromhídrico. Entonces lo tengo que ayudar a que se desprenda del protón. Y la forma de ayudarlo a que se desprenda el protón es colocando un catalizador, un ácido de Lewis. ¿Qué hace este ácido de Lewis? Ayuda a romper el enlace hidrógeno-cloro. Va a liberar el protón, que el protón va a venir acá, o sea, si en este caso tengo un alcohol terciario, va a seguir una SN1. Fíjense que puede ser a 50 grados porque le pongo el catalizador. Si yo no le pongo el catalizador, la temperatura a la cual se lleva a cabo esta reacción es mucho más alta.
El otro, con el bromhídrico eran 50 grados sin catalizador. Acá son 50 grados con catalizador. Y lo que hace el catalizador, como es un ácido de Lewis, atrae electrones. Y los electrones que va a atraer son los de los anión cloruro. Del anión cloruro. Entonces me va a formar anión tricloruro de zinc. Y me va a liberar el protón para que protone al oxidrilo y transforma este mal grupo saliente en un buen grupo saliente. Este cloro va a estar enganchado al cloruro de zinc, pero después el cloruro de zinc se restablece. El catalizador no se consume, sino que cataliza, toma el cloro y después lo vuelve a liberar. Entonces acá, ¿cuál es la etapa lenta? La liberación de agua, que acá ven cómo la pueden poner, siempre nosotros en orgánica usamos mucho en la flecha, colocamos la temperatura, colocamos el catalizador, colocamos la liberación de aguas con signos negativos o la aceptación de protones con signos positivos, y de esa forma sabemos que esto no interviene en la reacción, ¿no? Se libera agua, se forma el carbocatión, y luego el anión cloruro forma el cloruro de terbutilo. Esto tiene un alto rendimiento. Miren el porcentaje de cloruro de terbutilo. Y sigue una SN1. Acá lo único que cambió, estamos haciendo lo mismo. Alcoholes terciarios, alcoholes primarios, alcoholes terciarios, SN1, carbocatiónica, alcoholes primarios, SN2, complejo activado. Y solamente explicando que si usamos un clorhídrico, para poder trabajar con temperaturas manejables y que me dé este tipo de rendimiento, tengo que usar un catalizador. O sea, y los catalizadores en orgánica se usan ácidos de Lewis o ácidos de Bronsted, o se usan tricloruro de aluminio, tricloruro de hierro, cloruro de zinc, etcétera, como ácidos de Lewis, o por ejemplo los sulfónicos, los ácidos sulfónicos o ácido sulfúrico, como ácidos de Bronsted, como catalizadores de ácidos de Bronsted. Por supuesto que tienen una función completamente distinta. Uno da el protón y después lo recupera el protón, y otro atrae los electrones, en este caso el anión cloruro, y después libera el anión cloruro para restablecer el catalizador. Bien. Esta es otra reacción. Bueno, acá, fíjense la temperatura. Yo acá, ¿qué cambié? Acá mantuve 50 grados en una SN1 con un alcohol terciario y cloruro de zinc, por eso mantengo 50 grados, pero acá, al ser un alcohol primario, como es una SN2, y yo le dije que todas las reacciones que solo tienen como estado de transición un complejo de máxima energía, solo, complejo activado, son mucho más lentas o requieren más temperatura que aquellas que su mecanismo de reacción pase a través de la formación de un intermediario que es un mínimo de energía. Entonces, acá, al ser una SN2, que es, digamos, más lenta que una SN1 con un alcohol terciario, y al usar cloruro de zinc, perdón, al usar clorhídrico, tengo que usar cloruro de zinc para que me ayude a romper el clorhídrico y que el protón transforme este mal grupo saliente en un buen grupo saliente, y también tengo que aumentar la temperatura porque tengo que ir a un complejo activado, no voy a un carbocatión. Entonces, otro ejemplo como para ver el tema de la temperatura. Bueno, se protona el oxidrilo, acá está formado el anión tricloruro de zinc, que es el que va a liberar el anión cloruro para producir el ataque por el lado opuesto al grupo saliente. Entonces el cloro ataca por el lado opuesto al grupo saliente, que es el agua, ya, y al el complejo activado, se forma el enlace cloro-carbono, formando cloruro de etilo, se rompe el enlace carbono-oxígeno, formando agua, y me queda
el cloruro de zinc, se restablece el cloruro de zinc porque es el catalizador.